Eran las 12:47 de la madrugada cuando el teléfono de Carlos vibró en la mesita de noche. Un número desconocido, medio dormido, contestó sin pensar. Del otro lado, una respiración entrecortada y una voz que no reconocía. Carlos, soy yo, necesito que me ayudes. Era Daniela, su mejor amiga que desapareció hace 5 años. Él colgó, pensando que era una broma pesada, pero en los siguientes 20 minutos, recibió 3 mensajes más. El primero decía, estoy atrapada en el lugar donde todo comenzó. El segundo, tú fuiste el único que no vino esa noche. Y el tercero, con una frialdad que erizó su piel, ahora te necesito para terminar lo que empezamos. Carlos se levantó temblando. Su hermana Lupita dormía en la habitación contigua. Decidió llamarla, pero ella también había recibido un mensaje de su exnovio, Javier, también desaparecido años atrás. Cuando se encontraron en la sala, ambos estaban pálidos. Las llamadas continuaban llegando, cada vez más frecuentes, cada vez más desesperadas, llevándolos a recordar aquella noche maldita que juraron no volver a mencionar. El recuerdo golpeó a Carlos como una ola helada. Hace 5 años, él y Lupita habían sido parte de un grupo de amigos que decidió experimentar con el ocultismo. Querían evocar espíritus, jugar con lo prohibido. Daniela, Javier, Miguel y 2 chicas más cuyo nombre Carlos apenas recordaba, se reunieron en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Prepararon un ritual que encontraron en un libro viejo, dibujaron símbolos en el piso, encendieron velas. Todo era una broma, o eso creían, pero algo salió mal. Daniela comenzó a convulsionar, sus ojos se pusieron en blanco. Javier gritaba que algo había entrado en la casa. El miedo los paralizó. En lugar de ayudarla, corrieron. Todos huyeron como cobardes, dejándolos ahí. A la mañana siguiente, cuando la policía llegó, la casa estaba vacía. Daniela y Javier nunca fueron encontrados. El caso se cerró como desaparición sin resolver. Carlos y Lupita nunca hablaron de eso nuevamente, como si el silencio pudiera borrar lo que hicieron. Pero ahora, a través de una pantalla de teléfono, sus culpas regresaban para reclamarlos. El mensaje final fue el peor. Dentro de 3 días, en la casa, medianoche, todos deben venir. Si no vienen, iré por ustedes. Carlos pasó todo el día siguiente en un estado de pánico absoluto. No fue a trabajar, apenas comía. Lupita lo llamaba constantemente, igualmente aterrada. Decidieron reunirse con Miguel, el tercer sobreviviente de aquella noche. Lo encontraron en un café, y Miguel confesó que también había recibido mensajes, pero que llevaba años sin dormir bien, con pesadillas constantes sobre aquella noche. Algo quedó incompleto, susurró Miguel, mirando hacia la ventana como si esperara ver a Daniela al otro lado. Cuando Javier gritó que algo entró, creo que tenía razón. No era posesión, era como si ellos hubieran abierto una puerta que no debería abrirse. Las 3 horas que pasaron juntos fueron las más angustiantes. Recordaron detalles que habían reprimido, el olor a azufre en la casa, el sonido extraño en las paredes, la forma en que Daniela los miraba antes de convulsionar, como si ya no fuera ella. Miguel reveló que hace un año, vio a Javier en la calle, pero cuando parpadeó, desapareció, y no estaba seguro si fue real o una alucinación. Ellos quieren que regresemos, dijo Miguel, su voz quebrada. Quieren que completemos lo que comenzamos, y no sé por qué, pero siento que si no lo hacemos. No terminó la frase, no necesitaba hacerlo, todos sabían lo que sucedería. La noche anterior a la fecha límite, Carlos no pudo dormir. Se pasó horas buscando en internet información sobre rituales satánicos, sobre espíritus atrapados, sobre formas de romper maldiciones. Nada tenía sentido, todo parecía demasiado real y demasiado imposible al mismo tiempo. Alrededor de las 4 de la mañana, recibió una videollamada de un número desconocido. Cuando aceptó, vio la cara de Daniela, pero no era completamente ella. Su piel tenía un tono grisáceo, sus ojos brillaban con una luz que no era natural, y su sonrisa era demasiado amplia, como si los músculos de su cara estuvieran siendo forzados. Hola, Carlos,
dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. He esperado tanto tiempo. Luego, la cámara se movió, y vio a Javier detrás de ella, igual de pálido, igual de desfigurado. Ustedes nos dejaron solos en la oscuridad, continuó Daniela. Nos dejaron aquí, donde la puerta sigue abierta, donde todo llora, donde todo duele. Carlos intentó cerrar la llamada, pero su dedo no obedecía. Estaba paralizado, mirando esos rostros que ya no eran completamente humanos. Mañana a medianoche, todo debe terminar, o todo comenzará de nuevo, para siempre. Carlos, Lupita y Miguel se encontraron en el auto de Miguel a las 11 de la noche. Ninguno de ellos quería ir a esa casa, pero tampoco podían ignorar el llamado. En el camino hacia las afueras de la ciudad, el silencio era opresivo. Cuando llegaron, la casa se veía exactamente como la recordaban, grande, decrépita, rodeada de árboles muertos. Las ventanas eran como ojos vacíos mirándolos. Esto es una trampa, dijo Lupita, temblando. Podemos ir a la policía, podemos, y decirles que, interrumpió Miguel, que nuestros amigos desaparecidos nos llamaron desde el más allá. Salieron del auto. La puerta principal estaba abierta, como si los estuviera esperando. Adentro, el aire era frío, a pesar del calor de la noche. Las velas estaban encendidas, iluminando los mismos símbolos que habían dibujado 5 años atrás, y en el centro del círculo, estaban Daniela y Javier, pero ahora eran claramente algo más. Su forma era casi humana, pero su movimiento era erróneo, como si sus cuerpos no obedecieran las leyes de la física. Finalmente llegaron, dijeron ambos al unísono, con la misma voz distorsionada. Ahora podemos cerrar la puerta, o abrirla más. Daniela y Javier avanzaron lentamente hacia los 3 intrusos. Su movimiento era hipnotizante y terrible. La noche que se fueron, comenzó Daniela con esa voz que no era del todo suya. Algo que no comprendían fue invocado, algo que estaba esperando en los espacios, entre las cosas, en las grietas de la realidad. Javier continuó, cuando corrieron, lo dejaron aquí, atrapado, hambriento. Pero ustedes también están atrapados. El ritual nunca fue completado, y un ritual incompleto es como una herida abierta en el mundo. Carlos retrocedía, buscando la puerta, pero Miguel lo detuvo. Espera, mira sus ojos. En los ojos de Daniela y Javier había algo más que maldad. Había sufrimiento, un dolor tan profundo que casi era insoportable verlo. ¿Qué era? ¿Qué quieren?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Queremos que terminen lo que empezaron, respondieron ambos, o que nos dejen ir, una de las dos cosas, pero si no hacen nada, la puerta seguirá abierta, y todo lo que está del otro lado empezará a filtrarse, lentamente, irremediablemente. Pronto, otros desaparecerán, otros entrarán en el llamado. Miguel cayó de rodillas. No sé cómo terminar un ritual que no sé ni cómo empezó, sollozó. Lupita se dio cuenta entonces de algo crucial. En el bolsillo de Javier había un papel, el mismo libro viejo del que habían sacado el ritual 5 años atrás. Con una valentía que no sabía que tenía, se acercó y lo tomó. Daniela y Javier no la detuvieron. Era como si estuvieran esperando a que lo hiciera. El libro contenía instrucciones para cerrar portales, no solo para abrirlos. Necesitamos sangre, leyó Lupita en voz alta. Sangre de aquellos que abrieron la puerta. Carlos entendió entonces. No se trataba de completar el ritual de apertura, se trataba de cerrar la puerta, pero para hacerlo, ellos tendrían que pagar un precio. Todos miraron a Lupita, luego a la página. Las instrucciones eran claras pero terribles. 3 cortes, 3 nombres, 3 actos de sacrificio, no de muerte, pero algo casi equivalente. Carlos extendió su mano. Empieza por mí, dijo. El cuchillo estaba en el centro del círculo, como si hubiera estado esperándolos todo este tiempo. Cuando cortó su palma, sintió algo más que dolor físico. Sintió como si algo lo abandonara, como si una parte de sí mismo fuera extraída y entregada a la oscuridad. Cuando terminaron los 3 cortes, el aire cambió. No fue gradual, fue instantáneo. De repente, Daniela y Javier gritaron, no con voces humanas, sino con algo que parecía venir de las entrañas de la tierra. Sus cuerpos comenzaron a distorsionarse,
contorsionarse, como si algo dentro de ellos intentara escapar. Gracias, susurraron entre los gritos. Gracias por cerrar la puerta. Gracias por dejarnos ir. Y entonces desaparecieron. No se desvanecieron gradualmente, simplemente dejaron de existir, como si hubieran sido borrados de la realidad. Los símbolos en el piso se quemaron por sí solos, formando ceniza negra. Las velas se apagaron de golpe. Carlos, Lupita y Miguel se quedaron solos en la oscuridad, sangrando, temblando, pero vivos. Cuando salieron de la casa, el amanecer ya estaba rompiendo el cielo. Conducían en silencio. Nadie supo qué decir hasta que Miguel preguntó, ¿creen que realmente terminó? Carlos miró su mano vendada, el corte que nunca terminaría de sanar completamente, y supo la verdad. La puerta había sido cerrada, pero algunas cosas, una vez que tocan tu vida, nunca realmente se van, y en las noches tranquilas, todavía podía escuchar el eco de voces lejanas, llamando desde el otro lado.